Chicos, el día de ayer comenzamos a ver un poquito sobre bases de datos. Estamos utilizando MySQL, que consiste en que una base de datos consiste en diferentes tablas. Mis tablas tienen columnas y dentro de esas tablas nosotros vamos a estar colocando registros, vamos a estar guardando registros. El día de ayer lo dedicamos plenamente a la estructura que vamos a estar tomando sobre nuestras bases de datos, a la planificación que vamos a realizar para que tengamos una base de datos funcional, eficiente y que sea de acuerdo a lo que nosotros o las necesidades que nosotros vamos a ver de nuestras bases, de nuestra aplicación web. Entonces, dicho esto, lo que hicimos ayer fue simplemente una planeación, un dibujo, algo que nosotros podemos realizar para tener una mejor idea de en qué va a consistir la base de datos que estamos creando. El día de hoy vamos a enfocarnos ahora a las consultas, las diferentes consultas que nosotros podemos realizar para obtener información, para retribuir información de una base de datos, para ingresar información de una base de datos, para borrar información, para actualizar información. Entonces, todo eso lo vamos a estar viendo el día de hoy. Dicho esto, entonces, comienzo compartiendo mi pantalla. Un segundito. Dicho esto, entonces, yo voy a continuar utilizando MySQL Workbench. Sin embargo, sé que algunos de ustedes no pueden usar MySQL Workbench. Simplemente ingresando a su terminal y, bueno, yendo al MySQL Shell, pueden las mismas acciones que yo voy a estar realizando aquí, las pueden realizar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comenzar. Ayer platicábamos un poquito de qué es lo que sucede cuando nosotros hacemos la instalación de MySQL Server. Y es que prácticamente lo que estás haciendo es que tu computadora, pues en tu computadora se va a alejar un servidor local de MySQL al cual nosotros podemos ingresar. MySQL Workbench, que es la interfaz gráfica que nosotros estamos teniendo aquí, pues simplemente es una manera pues más gráfica, válgame la redundancia, de hacer las cosas. Sin embargo, todo lo mismito que yo voy a estar realizando aquí se puede realizar directo en la terminal en MySQL Shell. Entonces, lo primero que voy a hacer es conectarme a mi instancia local. Aquí entonces en MySQL Workbench nosotros tenemos la ventaja de poder crear diferentes conexiones. Por ejemplo, si lo notan aquí, conmigo yo tengo la conexión de la instancia local, me lo cierro nada más, una conexión de la instancia local y tengo otras conexiones más. Lo que significa que, claro, un servidor real, un servidor que ya existe, yo puedo aquí agregar los datos para poder conectarme a él y en vez de que me tenga que entrar al servidor, ingresar el usuario, la contraseña y estar solo en mi terminal, pues aquí también puedo utilizar esta interfaz gráfica para poder conectarme y hacer las importaciones, consultas que yo necesito. Entonces, lo que voy a estar haciendo primero es conectarme a mi instancia local. Y bueno, antes de comenzar la grabación, les pedí que hicieran la descarga de un archivito. Para abrir ese archivo, estando aquí, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a hacer clic a este botoncito que tenemos por aquí, que es para abrir un script de SQL que ya existe. Y estando aquí entonces, me va a abrir pues el explorador de archivos. Simplemente voy a buscar en donde realicé la descarga para seleccionar el archivo. Lo tengo por acá. Ahí está. Y lo voy a abrir. Lo que vamos a poder observar aquí es la creación de diferentes tablas, la creación o la población, o sea, estoy poblando esas tablas. Entonces, creo tablas, poblo la tabla, creo tablas, poblo la tabla, creo tablas, poblo la tabla.
Y bueno, están algunas llaves primarias, llaves foreign keys, llaves, ay, se me fue la palabra, llaves foráneas. Y bueno, simplemente nosotros estamos utilizando vamos a utilizar en un momentito más este archivito como base para poder realizar todas las consultas que platicamos hace un momento. Entonces, les voy a pedir lo siguiente. Ya abierto este archivito, vamos a hacer un par de cosas. Primero, voy a estar creando un nuevo esquema en el cual voy a estar guardando todas estas tablas. Entonces, les voy a pedir lo siguiente. Habiendo abierto el archivito, vamos a crear un nuevo esquema, vamos a crear una nueva base de datos. Y lo voy a hacer con este botoncito que tenemos por aquí. El cilindro que nosotros vemos significa base de datos, es como el icono o la imagen universal para decir que estoy creando o esa es una base de datos, y mi simbolito de más pues es para crear una nueva base de datos. Hago clic en él y entonces voy a crear la base de datos esquema-experis. Para los chicos que no están usando Workbench, en un momentito más van a ver cuál es el comando que se tiene que realizar. Lo que hace MySQL Workbench básicamente es, sí, te da una manera más gráfica de hacerla, pero de todas maneras te dice cuál es la línea que se tiene que ejecutar para que esa acción se realice. Lo vamos a ver en un segundo. Como charset voy a estar eligiendo UTF-8 y como collation vamos a estar eligiendo UTF-8 general 6. Ya teniendo entonces esto listo, voy abajo a hacer clic a Apply. Y denme un segundito porque me acordé que el día de ayer ya había hecho ese esquema. Entonces le voy a poner esquema Experis 2. Disculpen. Sí, recuerdo que el día de ayer hicimos bueno, si ustedes recuerdan, ¿qué fue lo que nosotros hicimos al final para que lo que nosotros teníamos como diagrama se transformara en un esquema real? ¿Recuerdan cómo se llamaba eso? Pueden ponerme por el chat también. Hicimos una acción en específico que transformaba de ser un diagrama de entidad-relación a que fuera una base de datos real. Inclusive, antes del último pasito, vimos algo parecido a lo que nosotros tenemos por acá, de la creación de mis tablas, la declaración de mis llaves primarias, de mis llaves foráneas. ¿Recuerdan cómo se llamaba? Puntito extra para el que se acuerde. Se llamaba... No sé si esté bien, pero generamos un script, ¿no? Generamos un script, pero ¿a través de qué acción? Forward. Forward Engineer. Perfecto. Bien. Entonces, claro, el día de ayer, por haber hecho el Forward Engineer con el diagrama de entidad-relación que estuvimos realizando, pues por eso tengo ya que se llama esquema Experis. Voy a hacer entonces un esquema Experis 2 para no afectar el que teníamos antes y generar este nuevo con la información que yo les envié. Entonces, esquema Experis 2, ¿de acuerdo? Ahora sí, voy a hacer clic a Apply. Y les comentaba entonces que al ser solamente como un facilitador, le voy a decir facilitador, MySQL Workbench sí te da las instrucciones que va realizando. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Bueno, es como si yo en MySQL Shell estuviera colocando esta siguiente línea. Create esquema, esquema Experis 2 con el carácter set UTF-8. Eso es lo que estoy haciendo nada más. Entonces, si tú, por ejemplo, no estás utilizando MySQL Workbench, puedes poner la siguiente línea. O sea, las estoy enviando por el chat igual. Create esquema, el nombre de mi esquema y el character set que se está utilizando. Al final, hago clic a Apply y en ese momento, entonces, en la parte de aquí, ya puedo ver ese nuevo esquema que realizamos. Y esta pestañita que nosotros habíamos abierto, la podemos cerrar. Perfecto. Ahora, entonces, ¿qué sigue? Yo debo, dado a que
en mi instancia local tengo muchísimas, bueno, al menos yo tengo o puedo tener más de un esquema, yo debo de seleccionar qué esquema es el que vamos a estar utilizando para las acciones o consultas que estamos a punto de hacer. Entonces, aquí en MySQL Workbench, el seleccionar un esquema es bastante sencillo. Simplemente hago doble clic y en ese momento entonces ya estamos activando ese esquema. Si ustedes quieren hacerlo, MySQL Shell, simplemente usamos use, la palabra use, de usar en inglés, seguido de el nombre del esquema que vamos a estar utilizando. Use y el esquema. Ya que entonces tenemos seleccionado nuestro esquema, ¿cómo sé que lo tengo seleccionado? Me aparece aquí en negritas y en la parte de abajo me debe de decir esquema activo cambió a esquema Experis 2. Entonces, ahora sí, voy a ejecutar todas las diferentes consultas que tenemos por acá. Lo podemos hacer de la siguiente manera. Yo pudiera seleccionar todo lo que tengo acá, seleccionar todo mi texto y hacer clic, siempre se me olvida en cuál. Ok, hacer clic en este primerito de aquí. Vamos a ver. ¡Papam! Y lo que va a realizar es, pues va a ejecutar todas las instrucciones que nosotros teníamos y con eso va a crear mis tablas y a poblar a crear y a poblar mis tablas. Si a ustedes les aparece algún warning, mi warning es aquel que tiene un signo de exclamación y que está como en color amarillito y naranja, no pasa nada, ese warning lo podemos dejar. Sin embargo, si nos aparece algo como este de aquí, una X en color rojo, ahí significa que tenemos algún error y sí habría que revisar. Entonces, chicos, si a alguno de ustedes le aparece algún error, levánteme la manita o dígame para que lo podamos ver enseguida. ¿Todo bien? ¿A todos les ejecutó las cosas de manera correcta? ¿Adrián? Sí, me salió un error. Ok, no te Si quiere, preocupes. Dejo de presentar. Y si quieres, muéstranos. sí, voy. Um, Creo que ya se ve. Me marca que la creación de la tabla de direcciones. Ok, creo que es porque... Ok, creo que es, no sé si tú si hiciste lo mismo que yo el día de ayer, o sea, el Forward Engineer, Ah, no, ¿no? no, Ok. sí, porque el esquema que creé lo eliminé. Ok, súper. Entonces, déjame ver. Dice, no, ok, súper. Dice que no tenemos ninguna base de datos seleccionada. Si te fijas, casi siempre, bueno, no casi siempre, siempre te viene el Sí. código en el errorcito. Entonces, simplemente hay que hacerle doble clic a Schema Experis. Ujú. Ahí está. Me tiene Y que entonces, aparecer en negritas y ahora sí, hacemos la ejecución de todo. ok, Intentémoslo. cierto, ya no salió. Y se quitaron Perfectísimo. más. Listo, ya con eso está excelente. Va, gracias. Con mucho gusto, Adrián. Un segundo. Okidoki. Entonces, eso significa que ya con eso, chicos, nosotros tenemos toda la información de la base de datos que yo les había exportado en su computadora, en su esquema Experis 2 o en su esquema Experis como el que nos mostró hace un momento, Adrián. Como sé que ya está toda esa información, voy a hacer un pequeño detallito. Casi siempre nosotros tenemos que recargar los esquemas cuando hacemos algún cambio importante, como este, que fue ingresar muchas tablas con su información.
o cuando también tenemos un nuevo esquema, o creamos un nuevo esquema, tenemos a veces que recargar todos los esquemas para poder ver esos cambios reflejados. Entonces, simplemente les voy a pedir que hagan clic en este botoncito que está por aquí, que es para hacer un refresh, para hacer una recarga. Y ya habiendo hecho eso, me va a aparecer como una pestañita en Tables, en tablas. Al abrir yo esa pestañita, ya voy a poder visualizar las diferentes tablas que se generaron gracias al script que nosotros importamos. Perfecto. Ahora sí, chicos, vamos a comenzar la sesión. Esto nada más será como una introducción, es como una base para nosotros poder comenzar a trabajar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a abrir una nueva pestañita. Ustedes lo pueden hacer con Control T, si no me equivoco, para abrir una nueva pestaña. Y aquí es en donde yo voy a estar trabajando. Entonces, ya, repitiendo un poquito lo que decíamos en un principio, ahora que ya entendemos que es una base de datos y ya sabemos cómo, a partir de un diagrama de entidad-relación, planificarla y a partir de un forward engineer, crearla o, bueno, establecer que eso que nosotros hicimos en una RD se transforma en una base de datos, pues ahora también hay que conocer y hay que aprender cómo consultarla. Entonces, las primeras consultas que vamos a estar realizando van a ser con respecto a mi query select. A estas consultas que nosotros realizamos se les llaman queries, MySQL queries, y creo que la más importante y la que más van a estar utilizando es nuestro query de select. Entonces, vamos a ver. Aquí, si se fijan, nosotros tenemos diferentes tablas, tabla de direcciones, hobbies, pedidos, usuarios y usuarios has hobbies, que son las mismas que nosotros el día de ayer estuvimos realizando en nuestro diagrama de entidad-relación. Si yo quiero seleccionar toda la información de una tabla en específico, voy a estar haciendo lo siguiente. Vamos a ver. Antes de eso, aquí también, pues, podemos poner comentarios y los comentarios se agregan a través de 2 líneas, 2 guiones y un espacio. Entonces voy a poner despliega todas las columnas de la tabla de usuarios. Este query sería select, luego coloco un asterisco, seleccióname todas las columnas de la tabla de usuarios. Selecciona todas las columnas de la tabla de usuarios. Voy a colocar voy a colocar mi mouse, o bueno, aquí. Y voy a ejecutar a través de esta lineecita, de este rayito, mi query. ¿Y qué es lo que voy a recibir a cambio? Pues voy a recibir una tabla con todas las columnas de la tabla de usuarios. Este sería mi resultado. Colocando el cursor al final y haciendo clic en el rayito que tenemos por aquí. Estoy ejecutando esa línea. ¿Sí? Ay, es que, ¿cómo se le hace para subir el archivo que nos mandaste por Discord? Es que me estaba pidiendo una contraseña en el server y no me acordaba cuál era, entonces No te todo preocupes. rato tratando de meterlo. Ay, no te preocupes. Ahí va. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, creamos el esquema. Sí, ¿Ese sí lo tienes listo? sí, ya lo creo. Ok, súper. Entonces, para abrirlo, vas a hacer clic a este botoncito de por aquí. Ok, Ahí. Y luego vas a buscar el archivo. Por ejemplo, el mío es este de acá. ya. Ajá. Vas a cerciorarte que el esquema que creaste esté en negritas. Eso significa que lo tienes seleccionado. Si no está Sí. todavía en negritas, dale doble clic. Ok, Y después vas a seleccionar todo el texto, hasta todas las consultas de ese archivito que acabamos de abrir. Y vas a hacerle clic a este botoncito de aquí, el que es el rayito solo. sí, ok, ya quedó. Perfecto. Y nada más para ver que ya están las tablas listas, haces clic aquí en el refresh y ya te deben de aparecer las tablas que se generaron. Sí, ya. Súper. Perfecto. Muchas gracias. Sí, con mucho gusto. Excelente. Entonces, mi query más básico, lo básico de lo básico, es este de aquí. Selecciona todas las columnas de la tabla de usuarios.
Y el resultado que nosotros vamos a tener es literalmente la tabla así como está toda guardada, con todas sus columnas, con todos los registros que se tienen. Ahí está entonces. Ese es mi query básico. Ahora, ¿qué pasaría si yo no quiero toda la información? Por ejemplo, si dijeras de que, ¿sabes qué? Ahorita no me importa la dirección, porque claro, en este momento es un identificador, entonces no sé qué dirección es de todas formas. Entonces, a mí no me importa el identificador de la dirección y quizás tampoco me importa el ID de la persona, del usuario. Yo quisiera que nada más me mostrara el nombre y la edad. Entonces, yo puedo seleccionar que solamente esas dos columnas sean desplegadas. Voy entonces por acá, despliega nombre y edad de la tabla de usuarios. Y eso lo hacemos de la siguiente manera. Voy a hacer un select de nombre, coma, edad, from usuarios. Selecciona nombre y edad de la tabla de usuarios. Vamos a ejecutarlo entonces, colocando mi cursor en la línea que se quisiera ejecutar. Voy a hacer clic en el rayito que tiene también un cursor. Y entonces ahora sí, solamente me regresa la columna nombre y la columna edad. Eso sí, me regresa todos los registros de la, y que solo me regrese la columna nombre y edad. Ok, me voy a ir un pasito más adelante. Uy, hay alguien con el micrófono prendido. Por ahí, ¿si me pueden ayudar? Ah, sí. No te preocupes. Bien, me voy a ir todavía un pasito más adelante. ¿Qué pasa si yo quisiera solamente el registro con identificador 2? Quiero la información del registro con identificador 2. Quiero todas las columnas, quiero toda la información, pero solo del 2. ¿Qué es lo que nosotros haríamos? Ahí va. Entonces se los voy a colocar por acá. Vamos a desplegar todas las columnas de la tabla de usuarios, donde el identificador sea igual a 2. ¿Qué haríamos entonces? Voy a seleccionar todas las columnas de la tabla usuarios, where, donde ID sea igual a 2. Seleccionamos todas las columnas de la tabla usuarios, donde ID igual a 2. Vamos a ver. Ahí está. Me dice que el ID de 2 tiene el nombre Martina, la edad de 64 y dirección ID 2. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? Ok, va. Siguiente. Yo estoy aquí haciendo una comparación en cuanto a numerales. Sin embargo, cuando nosotros estamos como manipulando o lidiando con textos, mi condicional va a ser un poquito diferente. Nosotros vamos a estar usando para hacer una comparación la palabra like. Por ejemplo, si yo quisiera hacer lo mismo, es decir, este mismo registro, pero haciendo una comparación en cuanto al nombre, lo que haría yo sería seleccióname todas las columnas de la tabla de usuarios, donde nombre, like, y entonces ahora sí, entre comillas, Martín. La comparación que yo hago normalmente cuando se trata de textos va a ir con like. Nombre, like, Martín. Vamos a ver. Este query me debe de regresar exactamente lo mismo. Donde nombre,
Cuando nosotros estamos haciendo una comparación en cuanto a textos, yo puedo utilizar comodines. ¿A qué me refiero con comodines? Imagínate lo siguiente. Yo quisiera que me regresara todos los usuarios en donde el nombre comience con AL. Quiero que comience con AL y el resto de las palabras, el resto de las letras, no me importa. Voy a utilizar un porcentaje para decir que después de eso no me importa, que es un comodín. Y entonces, ahora sí, que me regrese los que comiencen con AL. Vamos a ver. Despliega. Vamos a decir que nada más nombre, edad, en la tabla de usuarios, donde nombre comience con AL. Decimos, selecciona la columna de nombre y edad de usuarios, donde nombre, like, AL, seguido de mi comodín. AL y porcentaje para decir, me vale lo que hay después de la L, siempre y cuando esto sea al principio, el resto no me importa. Vamos a ver. Ejecutamos nuestra línea. Y nos dice, tenemos dos registros que cumplen con las condicionales que me estás dando. Alejandra y Alma. Ambos comienzan con AL y el resto de las cosas, al nosotros haber colocado el comodín, no importa. AL. Dicho esto, chicos, ¿ustedes creen que se pudiera hacer al revés? O sea, con el porcentaje al principio. Ajá. ¿Ustedes qué dicen? Pónganme por el chat. ¿Creen que se puede hacer al revés con el porcentaje al principio? Víctor nos dice que sí, Adrián nos dice que sí. ¿Y qué pasaría? Sergio nos dice que cree que sí. ¿Qué creen que pasa si yo coloco el porcentaje al principio y al final alguna letra? ¿Qué es lo que estaríamos buscando ahí? Con los que terminen con la terminación después del porcentaje. Claro, o sea, nosotros estamos ahí entonces buscando aquellos registros que no me importa que tengan al principio, siempre y cuando terminen con lo que nosotros estemos colocando. Vamos a ver. Quiero que se despliegue nombre y edad de la tabla de usuarios, donde nombre termina con la letra O. Uy. Vamos a ver. Selecciona nombre y edad de usuarios, donde nombre, like, porcentaje O. Vamos a ver. ¿Quiénes terminarán con la letra O? Me dice Alejandro, Aureliano y Cornelio, todos terminando con la letra O. Excelente. Ok, tengo otra pregunta para ustedes. Sabiendo que mi porcentaje es un comodín, ¿qué creen que pase cuando yo coloco, bueno, vamos a seleccionar todo en la tabla de usuarios, donde nombre, like, vamos a ponerle R. ¿Qué creen que pase aquí? Selecciona si la R está al principio, al final o en medio. Claro, aquí simplemente lo que estoy buscando prácticamente es que busca los registros que tengan como nombre alguna R. No me importa en dónde esté, no me importa si está al principio, en medio o al final. Si tiene una R en algún momento, si tiene una R en alguna parte del nombre,
me va a regresar ese registro. Entonces, normalmente nosotros solemos hacer búsquedas malamente de esta manera. No me importa en qué parte, siempre y cuando en algún momento tenga esto que yo estoy buscando, regrésame el registro. Al principio, en medio, al final. Al ser un comodín, me dice, puede o no puede tener nada a la izquierda, luego una R, puede o no puede tener nada a la derecha. Vamos a ver. Me dice, Alejandro, Martina, Aureliano y Cornelio, todos tienen una R en alguna parte del nombre. Perfecto. Así como ya vimos anteriormente en Java, que nosotros podemos tener más de una condicional, o más bien, nosotros podemos utilizar AND y OR para hacer que dos condicionales se cumplan, para revisar o para verificar que dos condicionales se cumplan y que se ejecute un código. Así nosotros también podemos utilizar esos dos operadores aquí, AND y OR. Recordando que AND es que quiero que dos condicionales se cumplan por completo, y OR es que una condicional se cumpla u otra condicional se cumpla. Vamos a ver. Entonces, voy a decir, seleccióname todo de usuarios donde nombre termine en O y edad sea mayor a 25, a 24. Siempre y cuando el registro cumpla con ambas de mis condicionales, me lo va a regresar. Vamos a ver. Originalmente habíamos visto, voy a seleccionar voy a ejecutar esto de aquí, que tenemos tres registros que terminan con la letra O. Alejandro, Aureliano y Cornelio. Alejandro de 25, Aureliano de 21 y Cornelio de 37. Estamos dando la condición de que también tienen que tener su edad mayor a 24. Por lo tanto, solamente ahora me regresa a Alejandro y a Cornelio, que son los que cumplen con ambas de mis condicionales. Decimos entonces, aquí está desplegando todas las columnas de la tabla de usuarios, donde el nombre termina con O y la edad es mayor a 24. Perfecto. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? Todo bien, ahí veo algún thumbs up. Perfecto. Ok. Ahora les decía, podemos utilizar el operador AND y podemos utilizar el operador OR. Recordando que AND es que las dos, o bueno, las N condicionales que nosotros tenemos se deben de cumplir, y OR es que una u otra se cumpla. Entonces, vamos a ver. Despliega todas las columnas de la tabla de usuarios, donde nombre termina con O edad sea mayor a 24. La misma, pero en vez de utilizar el operador AND, voy a utilizar el operador OR. Quiero que se cumpla una u otra. Vamos a ver. Nos dice, bueno, para empezar, Alejandro cumple con las dos. Por eso me lo despliega. Martina no tiene la letra O, no termina con letra O,
pero tiene más de 24. Aureliano termina con la letra O, pero no cumple con la condicional de la edad. Alma no cumple con lo de la letra O, pero es mayor de 24. Cornelio, que cumple con ambas. Y Esteban, que a pesar de que no tiene la letra O, sí cumple con la edad. Quiero que o una u otra de las condicionales se cumpla. Perfecto. Muy bien, chicos. Siguiente. Si se fijan aquí, en realidad el orden que yo estoy viendo es con respecto al identificador. Me está ordenando en base al identificador. Identificador 1, 2, 4, 5, 6 y 7. Sin embargo, yo pudiera cambiar ese orden. Yo pudiera decir, me gustaría que nos basáramos mejor en la edad. Y entonces voy a hacer lo siguiente. Este mismo query, yo le voy a decir, además de esto, ordénalo por edad. Y aquí entonces nosotros debemos de ser específicos. ¿A qué me refiero con eso? Quiero ordenarlo por edad de manera ascendiente, es decir, de menor a mayor, o de manera descendiente, de mayor a menor. Yo pongo nada más ASC o bien DSC, ascendiente o descendiente. Vamos a dejarlo así, descendiente, es decir, que primero me va a colocar los mayores y se va a ir hasta abajo con los menores. Entonces, este es, despliega todas las columnas de las tablas donde bla, 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 ordenando por edad de mayor a menor. Vamos a ver. Ahí está entonces. Primero me pone a Martina por tener 64, Alma de 52, Esteban 43, Cornelio 37, Alejandro 25 y hasta más abajo, Aureliano de 21. Excelente. El orden que nosotros estamos teniendo pudiera ser también por letras. ¿A qué me refiero con eso? Lo mismititito lo voy a aplicar, pero quiero que me haga un orden alfabético, por ejemplo. Es decir, que primero sean las de la letra A, B, C, D, E, en orden alfabético. ¿Qué es lo que haría yo? Colocaría order by, nombre, y vamos a poner ascendiente. Quiero que sea de la A a la Z. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esto? Despliega todas las columnas de la tabla de usuarios donde nombre termina en o bien la edad sea mayor a 24, ordenado por nombre de la A a la Z. Vamos a ver. Aquí tenemos varios nombres con la letra A. Tenemos Alejandro, Alma, Aureliano. Y luego sigue la letra C, Cornelio, E, Esteban, M, Martina. Entonces nosotros podemos tener un orden aquí. ¿Qué significa todo esto? Nosotros también aquí tenemos una sintaxis a seguir. Siempre primero vamos a estar colocando el select, seguido de las columnas que queremos que se desplieguen. Especificamos la tabla que queremos, a la que estamos haciendo referencia. Luego colocamos mi word y las diferentes condicionales. Y al final, el orden que vamos a tener. Me falta un detallito, pero ahorita lo vemos. Ahora, es importante decir lo siguiente. Mi where es opcional de alguna manera. ¿A qué me refiero con eso? O más bien, yo puedo descartarlos. Es decir, si yo quisiera no tener un orden, puedo colocar mi query como nosotros lo habíamos visto hace un momento, sin
especificar un orden. O bien, si yo sí quiero un orden, pero no tengo ninguna condicional, lo puedo hacer también. O sea, yo puedo quitar la parte del where y siempre y cuando siga esa sintaxis de primero seleccionamos las columnas de la tabla y luego el orden, me va a funcionar. Eso quiere decir que si yo selecciono todo de la tabla de usuarios y no tengo condicional, pero sí le pongo un orden, se puede realizar. Selecciona todas las columnas de mi tabla de usuarios y ordénalas igual, en base a la edad, order by edad, ascendiente. No tengo condicional, pero aún así estoy siguiendo el orden que nosotros tuviéramos aquí. El orden correcto para mi consulta. Me falta un detallito, casi. Bueno, ahorita lo vemos. Ahí está. Me está ordenando en base a la edad de manera ascendiente, es decir, de menor a mayor. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún error que les aparezca? ¿Algo que no quede tan claro todavía? Perfecto. La última partecita de nuestro query va a ser la del limit. Y limit implica el yo poner un límite en cuanto a qué es lo que quiero que se muestre. Por ejemplo, vamos a ver, normalmente, pues dijimos, nuestro query básico es seleccióname todo de usuarios. Si yo quisiera decir, quiero que solamente me muestres 3 registros, colocaríamos lo siguiente. Limit 0,3. 0,3. Donde mi 0 representa el primer carácter, el inicio más bien, y el 3 representa cuántos queremos que se muestren. La cantidad, bueno, cantidad. ¿Qué creen que pase si yo coloco, considerando esto que acabamos de ver, qué creen que pasa si yo coloco un 2,3? ¿Empieza en Martina? Empieza en Martina. Vamos a ver. Empieza en Elena, ¿no? Empieza en Elena. Mientras... Vamos a ver. Justo, empieza en Elena. Recuerden que a partir de ahora nosotros ya no contamos 1, 2, 3, 4, 5. Nosotros contamos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eso significa que mi registro 0, sí, claro, o sea, la posición 0 va a ser esta primerita. Si yo estoy diciendo entonces que comenzamos en 2, siendo esta 0, 1, 2, pues vamos a comenzar desde Elena y vamos a estar mostrando 3 registros. 2, para hacer esta posición de aquí, y 3 me dice cuántos queremos que se despliegue. Vamos a ver. Comenzamos por Elena, Aureliano y luego Alba. Exactamente. Y entonces ahora, este se los voy a poner un poquito más abajo, nosotros podemos seguir con ese orden que les comentaba. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos, seleccióname las columnas de la tabla, donde las condiciones, orden y al final, límite. Y una se puede excluir de otra. Es decir, yo pudiera decir, ok, si tengo condicionales, no tengo orden, pero tengo límite, pues entonces debe de ser condicional, límite. O decir, ¿sabes qué? Yo no tengo condicionales, pero si tengo orden y límite, pues entonces debe de ser, seleccióname las columnas de tabla,
ignoramos condicionales y colocamos el orden y el límite. Entonces, debe de ser siempre este orden, columnas, tablas, condicionales, orden y límite, pero una es exclusiva de otra. Es decir, yo puedo excluirla. No sé si exclusiva era la palabra correcta, pero bueno, podemos excluir algunas partes. Si yo no necesito condicionales, pues simplemente esto lo ignoro y nada más coloco orden y límite. Si yo no necesito orden, pues entonces orden lo ignoro, pero tiene que ser en orden de condicional y límite. Si no necesito límite, pues nada más pongo la condicional y el orden. Entonces, una es exclusiva de otra. Puedo excluirlas más bien. Pero siempre respetando el orden que vemos acá. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Ok, todo bien, todo bien. Ok. Esto que tenemos aquí lo voy a guardar en el repositorio para que ustedes también tengan acceso a él. Entonces, estamos en escritorio. Este serían selects. Perfecto. Buenísimo. Ahora entonces, ya que nosotros vimos nuestros selects, vamos a estar viendo también otras 3 consultas más, otros 3 queries más. Estos son rapiditos, chicos. Vamos a ver el query indicado para crear un nuevo registro, para borrar un registro y para actualizar un registro. ¿De acuerdo? Esto lo voy a hacer en otra pestañita más. Entonces, si ustedes quieren utilizar la misma pestaña en la que han estado trabajando, es válido. Si no, podemos crear una nueva pestañita con control T. Y entonces aquí es donde yo voy a trabajar, en una nueva pestaña. Para guardar un nuevo registro. Para guardar un nuevo registro, nosotros vamos a estar utilizando la sintaxis siguiente. Colocamos insert into y luego la tablita a la que vamos a estar ingresando la información. Coloco las columnas que voy a estar ingresando, nombre, edad y dirección, _ID. Y por último, los valores que voy a estar colocando. Por ejemplo, Juana, vamos a poner que tiene 31 y el dirección ID 3. Esta sería entonces mi sintaxis. Antes de ejecutarlo, voy a colocar acá nuestro query básico. Selecciona todo para usuarios. Porque voy a estar haciendo algunas consultas aquí. ¿Qué es lo que va a suceder? Si recuerdan, cuando nosotros estuvimos ejecutando nuestras consultas, nuestros query selects, lo que sucede es que yo tengo un resultado. Yo tengo un result grid, aquí se ve reflejado a través de un resultado. Y entonces nosotros podemos ver qué es lo que está haciendo mi query. Aquí va a suceder algo, chicos. Cuando ejecutamos nosotros un insert, un delete o un update, pues como nosotros estamos alterando algo en mi tabla no se ve. Es decir, sí se va a ejecutar mi query, pero yo tengo que volver a hacer la consulta de mi select. Tengo que volver a ejecutar mi query select para poder ver reflejados los cambios. Entonces, por eso les puse aquí arribita la consulta select para ahorita ejecutarlos. Y entonces lo que voy a hacer es, voy a colocar mi cursor sobre la línea de insert y voy a ejecutar una sola vez esta línea. Solamente le voy a hacer clic una vez. Si se fijan, lo que sucede es que, claro, mi result grid se elimina, o sea, ya no lo puedo visualizar porque es una consulta que es un insert. No estoy diciendo, ay, tráeme la información. No, es un insert, estoy ingresando información. Si quiero volver a ver la tabla de usuarios, pues tengo que ejecutar esta línea de acá. Vamos a ver. Ya había hecho una vez la ejecución del insert,
me voy hacia arriba y ejecuto entonces ahora mi select y ya me viene entonces Juana. Porque ya habíamos ejecutado este query, mi query de insert. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué no estoy ingresando yo el identificador? Mi tabla tiene ID, nombre, edad y dirección _ID, pero yo no ingresé ese identificador a la hora de estar haciendo un nuevo registro. ¿Por qué? Porque es un valor que se va incrementando. Claro, nosotros dijimos que a la hora de estar planificando nuestra tabla, dijimos queremos que el identificador tenga un autoincremento. Y entonces nosotros no tenemos que pensar en, ay, ¿cuál era el último identificador? Déjame genero uno nuevo, le sumo uno al pasado. No, eso ya se hace de manera automática y es por eso que no nos obliga a colocar ese identificador. Solito se genera. Perfecto. Claro, por aquí también Juan nos dice, porque tiene el autoincremento activo. Exactamente. Perfecto. Ahora, MySQL Workbench, lo podemos utilizar como para facilitarnos un poquito o si estamos de rápido, podemos utilizar este recurso, pero es bueno conocer el query, insert into usuarios. El recurso es que, si se fijan, claro, mi última línea es la de Juana y enseguida me aparece null, 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 null. Lo que significa que ahí ya no tengo nada. El último registro que tengo es Juana. Pero yo pudiera alterar eso. Yo puedo darle doble clic a donde dice null e ingresar a una nueva persona. Por ejemplo, voy a poner usuario prueba de 10 años, dirección 2. Y entonces, ese usuario prueba ya lo voy a registrar. O sea, yo lo estoy haciendo de una manera como más sencillita. Ojo, el hecho de haber puesto aquí la información no significa que eso ya se haya realizado, que ya haya ingresado ese nuevo registro. Tengo que hacer todavía un pasito más y ese simplemente es hacerle clic aquí a Apply. Y lo que va a hacer eso, de nuevo, lo que les decía en un principio, MySQL Workbench, sí, es una manera en la que nosotros a través de una interfaz gráfica podemos hacer todo, pero a final de cuentas es un facilitador. De todas maneras, él va a hacer la ejecución de las instrucciones, porque no hay otra manera de hacerlo. Yo forzosamente tengo que ejecutar esas consultas. Entonces, lo único que te dice es, ok, al tú haber ingresado un nuevo registro, lo que sucede tras bambalinas, es que se va a ejecutar esta instrucción. Se va a ejecutar un insert en tu esquema queries, en tu tabla de usuarios, el nombre, edad y dirección con los valores que tú me estás dando. Que es prácticamente lo que nosotros manualmente hicimos acá. Entonces, sí, es una gran manera de hacerlo. De todas maneras, siempre hay que conocer las instrucciones. Al yo hacer clic en Apply y luego otra vez el Apply para que se ejecute la instrucción, pues ahora sí ya lo que antes me aparecía como el identificador nulo, se genera, se autogenera. Entonces lo podemos hacer de cualquiera de las dos maneras. Ambas van a hacer lo mismo al final. Ambas van a ejecutar el query insert into usuarios con la información que nosotros estemos dando. Y ahora, hace un momento, entonces, yo hice un usuario prueba y digo, ay, la verdad es que ese usuario prueba no lo quiero eliminar. Y entonces lo que vamos a hacer es, el siguiente query es para eliminar un registro. Vamos a eliminar un registro. Y voy a decir, borramos de la tabla de usuarios aquel registro que tiene identificador 9. Este registro de aquí es el que quiero borrar. Ahora,
En teoría, yo pudiera borrar en base a cualquier condicional. Recordando un poquito, nosotros en las condicionales podíamos seleccionar en base a un nombre, en base a una edad, en base a que tuviera alguna letra, mi nombre. Entonces, esas condicionales, en teoría, también pudiera utilizarlas yo para borrar. Sin embargo, siempre se recomienda borrar en base al identificador. Inclusive hay algunos servidores de MySQL que tienen locked, que tienen como un candado para solamente borrar en base al ID. ¿Por qué? Nosotros sabemos que cuando estamos trabajando en una aplicación, cuando estamos trabajando en una base de datos que puede ser un poquito más extensa, pudiera haber, por ejemplo, nombres que se repitan. Imagínate que tú estás haciendo una aplicación en la que el usuario se registra y tienes el usuario Elena y tienes otro, el usuario Elena con identificador 5 y tienes el usuario Elena con identificador 10. Ambos nombres son de Elena, pero quizás si yo borro base al nombre, pueda borrar el usuario equivocado. Entonces, siempre hay que procurar que cuando nosotros hacemos la eliminación de un registro o bien la actualización de algún registro, sea en base al identificador. Hay que ser precisos en cuanto a qué es lo que yo quiero borrar, qué es lo que yo quiero editar. Intentemos hacerlo en base al identificador. De nuevo, ahorita la verdad es que hay muchos servidores que ni siquiera te van a dejar hacer la ejecución de un borrado en base a otra cosa que no sea el identificador. Entonces ahí ya te diría, no, eso no se puede hacer. Entonces voy a borrar el registro en base al identificador que este tiene. Vamos a ver. Ejecutamos. De nuevo, aquí sí me dice, ya se ejecutó, una fila fue afectada, pero para ver reflejado ese cambio, voy a seleccionar otra vez todos los usuarios. Ahora, tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué creen que suceda si yo ingreso a otro usuario más? Por ejemplo, teníamos Juana, luego tenemos el usuario prueba y voy a colocar a... ¿Tenemos algún Pedro? No, voy a colocar a Pedro. Pedro, de 28, en la dirección 2. Voy a ejecutar este query de aquí. ¡Pap! ¿Qué creen que suceda? Yo eliminé mi registro 9. Tenía a Juana con registro de identificador 8, luego tenía mi registro 9, que era el usuario prueba, y ahora estoy colocando a Pedro. ¿Qué identificador creen que vaya a tener Pedro? Por acá nos dice 10, Juan nos dice se le asigna el ID 10, Adrián nos dice 10. Exactamente. Respuesta correcta. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Normalmente nosotros dijéramos, bueno, es secuencial. Yo tengo 8, 9, 10, 11, 12. Pero algo sucede aquí. Al yo haber borrado el registro con identificador 9, ese 9 que nosotros habíamos separado para el usuario prueba, nunca más se debe de volver a usar. O bueno, se recomienda que nunca más se vuelva a usar. ¿Por qué? Porque quizás ese 9 hacía referencia o tenía alguna referencia en alguna otra tabla, y si ese 9 se lo asigno a otro nuevo usuario, quizás pueda haber algún conflicto. Quizás información de ese identificador 9 que antes teníamos pudiera traspapelarse al que le pusimos ahora el identificador 9. Entonces, cuando yo borro un registro, intentaremos siempre que ese registro no vuelva a utilizarse. El autoincremento había sido hasta 9 y entonces el que va a seguir es 10. Ese que se borra ya nunca más, o vamos a intentar nunca más volverlo a utilizar, para evitar conflictos en cuanto a la información que previamente pudo haberse registrado para esa fila, para ese identificador nuevo.
Y claro, entonces antes mi autoincremento era hacia 9 y ahora la aumentamos en 1, automáticamente va hacia mi 10. Por último, aquí vamos a ver la actualización. Actualizamos. Vamos a ver dos cosas. Actualización de una columna y actualización de múltiples columnas. ¿Cómo realizar? Aquí, por ejemplo, quisiera que Pedro, vamos a actualizar la edad. Actualizamos edad al registro con ID 10. Entonces haremos lo siguiente. Vamos a actualizar de la tabla de usuarios, colocando la edad igual a, si tenía 28, vamos a ponerle que tiene 29, donde el identificador sea igual a 10. Actualizamos la tabla de usuarios, establecemos la columna de edad con el valor de 29, donde identificador es igual a 10. Ejecutamos este query. Ahí ya me dice que una fila fue afectada y entonces hacemos mi select para ver los cambios reflejados. Ahí está, Pedro y ahora tiene 29. ¿Qué pasa si yo quiero actualizar más de una columna? Lo podemos hacer también. Vamos a actualizar de mi tabla de usuarios y vamos a establecer edad como 30 y nombre como, vamos a ponerle Pedrito, donde el identificador sea igual a 10. Entonces yo puedo colocar todas las columnas y valores separados por coma de lo que yo quiero actualizar. Si quisiera actualizar otro más, coma, columna, igual a valor. Todo separado por comas. Vamos a ejecutar nuestro query. Y vamos a ejecutar el select para ver esos cambios reflejados. Ahí está entonces Pedrito, de 30 años ahora. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Todo bien por ahora? Ok, veo algunos thumbs ups. Ok. Buenísimo. Entonces, para resumir un poquito lo que acabamos de realizar juntos. A través de nuestros queries, nosotros podemos crear consultas. Mis consultas van a consistir en colocar la palabra select, seguido de las columnas, bueno, me vengo mejor el de abajo. Select, seguido de las columnas que queremos que se muestren. Especificamos la tabla que queremos que se muestre. Podemos o no colocar las condicionales que queremos que los registros tengan, el orden que queremos que se despliegue y un límite para indicar qué cantidad queremos que se despliegue. Podemos también, a través de estas tres consultas, guardar nuevos registros, eliminar registros y actualizar. Voy a guardar este archivito también. Yo lo estoy haciendo simplemente haciendo clic en mi teclado a control S. Aquí le voy a poner el nombre insert update. Y en un momentito más les voy a subir todo esto que acabamos de realizar. Perfecto. Preguntas, dudas, comentarios, sugerencias. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Cómo vamos? Ok. Tengo algunos ejercicios para ustedes, para que ustedes realicen
igual, la misma mecánica que tomamos el día de ayer. Vamos en equipos a realizar algunas consultas. En esta ocasión yo tengo 2 ejercicios. En el primero de ellos vamos a estar creando un diagrama de entidad-relación. Vamos a estar utilizando Forward Engineering para exportar y, bueno, más bien para generar ese esquema. Y vamos a estar ingresando, borrando y actualizando algunos datos. Para el segundo ejercicio nos vamos a concentrar en los selects. Entonces les voy a poner algunos como retos para retribuir información, para obtener o consultar información de algunas tablas en específico. Pero eso, si les parece bien, vamos a verlo después del break. Voy a detener en este momento nuestra grabación. Un momentito.